¿Bien? Bueno, me alegro. Nos toca hoy transitar por 1 Corintios 4. Mientras lo van buscando, vamos a culminar por, el capítulo 4 de 1 Corintios. Aquellos que están de visita, les contamos que lo que hacemos es ir versículo a versículo, ¿sí? Y avanzando desde 1 Corintios, que comenzamos, gracias, Luca, que comenzamos en enero. Así que acá el capítulo 4 y terminar con el capítulo 4. También para aquellos que están de visita, contar una anécdota mientras buscan 1 Corintios 4, de visitar iglesias. Tenía 12 años más o menos y también en casa visitábamos iglesias para ver la iglesia que el Señor tenía para nosotros. Mis padres me adoctrinan antes de salir diciéndome, vos decís que venís de visita. Entonces íbamos de visita una a otra iglesia, recorriendo hasta el que, fue la iglesia para nosotros. Y en esa iglesia, justo caímos en la escuela dominical, había como 10 chicos de mi edad y como 20 chicas. Yo dije, acá me quedo, y me quedé, y me casé. El Señor tiene planes que no tenemos ni idea, así que si estás orando por una iglesia, por un lugar, quién sabe, ¿no? Que el Señor tiene preparado para nosotros. Leemos 1 Corintios 4, del 14 al 21. Dice así, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos. Y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? Hasta aquí la palabra. Vamos a realizar una especie de repaso porque hace 2 semanas no hablamos de 1 Corintios. De hecho, cayeron Pascuas. Hicimos una pausa, después vino el pastor Ernesto, otra pausa más, y ahora vamos a hacer un breve repaso. El repaso es el siguiente, comenzamos en 1 Corintios 1:10 y se empieza a desarrollar ahí, y termina en 4:1, una exposición que realiza Pablo referido a la conducta que tenían los hermanos de la época y del lugar de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia local empezaban a existir rivalidades, ¿sí? Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, Pedro, y otros decían que eran de Apolos, y hasta algunos, incluso con ese afán de ser mayores, decían, yo soy de Cristo. El resto está confundido, ¿no? El resto está confundido, yo soy de Cristo, yo tengo la posta acá, pero ¿qué pasa? No se daban cuenta que su corazón era orgulloso, eran engreídos y eran como los fariseos de la época de Jesús, en cierta medida. A partir del versículo 1 del capítulo 4, Pablo habla de su persona y su ministerio, de su condición
como seguidor de Cristo utilizando un término de siervo, y ese término de siervo, lo explicó muy bien David, era un término que no utilizaba él en otras cartas de bienvenida, como por ejemplo en cartas donde hablaba de doulos, que era la palabra siervo. Acá utiliza otra palabra de siervo que es uperetes, que se refería originalmente a los remeros de los barcos, ¿no? Específicamente de aquellos que remaban en los niveles inferiores de las galeras. Pablo era una persona que cumplía una función, sí, claro, pero era una función muy complicada para la época, porque tenía cuantiosas luchas. Entonces, el término que utiliza de uperetés, o sea, de siervo, es una terrible, increíble ilustración que va de la mano con la época que ellos ya conocían. Pablo habla de su servicio y también de sus compañeros de milicia, como le gustaba decir. En Filipenses 2, por ejemplo, cuando encomienda a Epafrodito y lo envía a una misión, dice que era su compañero de milicia. Pablo no trabajaba solo. Estos ejemplos de Pablo nos recuerdan a los apóstoles y a tantos otros que han dado su vida y la siguen dando por el Evangelio, con el solo fin de que Cristo sea exaltado, que sea proclamado, que sea glorificado. Los Pablos, ¿sí?, los que tienen tremendas carencias, como lo expresan los versículos 11 al 13 que leímos y nos sirve de contexto. ¿Qué decía? El versículo 11, 4:11, hasta el momento pasamos, fíjense, plural, no solo él, sino él con todos los hermanos en la fe. Pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución, nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Estos Pablos son dignos de imitar y tendrán su recompensa de parte de Dios, la corona de justicia, como escribe Pablo en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, cuando dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Preciosas son estas palabras, estos versículos. Al leer estos versos que acabamos de leer, de despojo, de conflictos por todos lados, de un modo implícito, estamos encontrando un contraste muy fuerte que es necesario mencionar. Lo que acabamos de leer es completamente diferente de los aduladores de siglos anteriores y los que se apilan cada vez más en nuestros días, so pretexto de una vida privada de necesidades, privada de carencias, denostando opulencia hacia una feligresía cada vez más empobrecida, desamparada y necesitada. Sabemos que todas estas personas que tuercen, que tergiversan el Evangelio para su propio provecho, bien, van a tener su recompensa. Y la venganza no será nuestra, como Pablo especifica en Romanos 12:19. No busquemos vengarnos, dice, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, este es un mini repaso, no me pida más que esto. Es un mini repaso. Para más profundidad y repaso están los videos en YouTube, que pueden seguir repasando. Es una bendición con la tecnología, ¿no? Porque nos ayuda a volver a cosas que nos hemos olvidado. O sea, cosas que me olvidé yo hace 5 minutos. Bueno, vamos a sumergirnos en el versículo 14. Vamos a hacer o utilizar
5 subtítulos, ítems, llámenlo como quieran, que sirven como un mini bosquejo. Amonestar, ahí están, gracias. Amonestar, recordar, jactancia, conocimiento y visitación. Y vamos a ir con estos versículos del 14 al 16. Amonestar. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzarlos. ¿Qué es esto? Bueno, lo acabamos de leer. Su vida de despojo por amor a Cristo y a los hermanos. No les escribo esto para avergonzarlos. No piensen que las cosas que a nosotros nos están pasando es por culpa suya, ¿sí? No, nada que ver. Pablo no quería dejarlos mal parados, dicho en criollo, ¿no? Tenía un corazón pastoral, a diferencia de otras ocasiones donde sí fue necesario sonrojarlos. Como por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero en el capítulo 6, versículo 5, y el contexto son de litigios en presencia de los incrédulos que exponían su causa hacia los incrédulos, que no la exponían hacia los mismos hermanos. Pablo sí les dice, les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? En el capítulo 15, 34, el otro contexto era de aquellos que decían que los muertos no resucitaban. Entonces, si no hay resucitación de los muertos, entonces Cristo no hubiese resucitado. Pablo termina diciendo, si Cristo no hubiese, es como una cadena, ¿viste? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Dice en el 15:34, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza. En esta oportunidad en la que acabamos de leer en el versículo 14, lo que les decía no era para incomodarlos. Es preciso reconocer momentos cuando hay que decir la verdad y momentos cuando hay que decir la verdad, en mayúscula. Lo peor me parece, que cueste lo que cueste, es no decir la verdad. Lo peor es callar. En ambos casos es necesario decirlo, pero claro, ¿cómo lo decimos? En amor. Siempre en amor. Esa es la distinción entre una amonestación o una exhortación que viene de los hermanos como instrumentos, porque la realizan y son producidas por las personas, pero es Dios el que los impulsa a realizar esas amonestaciones, ¿no? Mediante el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé si las amonestaciones son en amor o no? Bueno, lo vemos cuando resulta para bien ambos, del que amonesta y del que es amonestado. Y lamentablemente muchos hermanos quizás han sufrido malas amonestaciones, tanto de los que amonestaron como de los que amonestan, y sentidos por años, y hasta se enojan con Dios mismo, ¿no? Creo que no es el mejor camino. Amonestar, dice Pablo. Bueno, este tipo de amonestaciones que es necesaria ejercitar, ¿de qué modo? Lo dice, como a hijos amados. Ese es el modo de amonestar. Como a hijos amados. Luego de que amonesta, explica la causa del versículo 15 del por qué lo hace. ¿Por qué amonesta? Es causal. Dice porque. Amonesto porque sí, no. Amonesto porque se hace efectiva en el versículo 15. Dice porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, aunque tengan 10.000 pedagogos es el griego, se refería al que era líder de muchachos en esa época. Es decir, el siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela.
Por implicación o figuradamente es el tutor, el pedagogo. En Gálatas 3, Pablo utiliza la misma palabra cuando habla de los judíos y la ley. Dice que la ley fue su ayo, fue su tutor. Versiones viejas dicen ayo. Pero tutor es la misma palabra, paidagogos. Pensemos en el ejemplo de un tutor, ¿no? Cuando estábamos en el sur, nosotros nos compramos un coihue, que el coihue es un árbol enorme, gigante. Y claro, nosotros compramos uno chiquitito de, no sé, 10, 15 centímetros de diámetro, pero tenía una altura de 6 metros más o menos. Claro, cuando venían los vientos hacía así. ¿Qué hicimos? Le pusimos un tutor, lo atamos a una soguita. A medida que fue creciendo, el árbol empezó a sentirse que se ahorcaba el arbolito, pobrecito, porque claro, lo estábamos restringiendo, y es un gran ejemplo, es una gran ilustración, porque sucede con muchos tutores o discipuladores. Ahogan a sus discípulos. Hay que tener un corazón de discipulador y permitir que los discípulos crezcan en Cristo. Noten la frase que dice acá, porque dice: ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, ¿sí? Instructores en Cristo. Y esto lo hemos visto durante los primeros capítulos, si es así, porque tenían a Pablo, tenían a Apolos, tenían a Pedro, tenían aparentemente varios tutores o pedagogos. Sin embargo, Pablo les recuerda que tienen un solo Padre, dicen otras versiones. Aunque tengan 10.000 instructores en Cristo, es una hipérbole, es una exageración. Obvio que no tenían 10.000, tenían un montón, eso sí, aparentemente es un montón de instructores. Tienen un solo Padre, uno solo, no tienen muchos. Porque dice: yo los engendré por medio del Evangelio. Y esa palabra es muy importante para nosotros. Es egeniza, significa procrear propiamente del Padre, perdón, pero por extensión de la Madre. Es figurativamente es regenerar. Si acá dice los engendré, dependiendo del contexto, se utiliza en las traducciones de modo diferente, pero sirve para diferentes cosas. En este caso en particular, para engendrar. El ministro, en este caso claramente, que es Pablo, es causa instrumental, ¿sí? Dios es la causa eficiente de la salvación. Pablo era un instrumento para la predicación del Evangelio, y lo vemos en el capítulo 1:18. Por ejemplo, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, esto es poder de Dios. Versículo 21, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Causa eficiente, necesaria, es Cristo, y por medio del Evangelio y el Espíritu Santo produce la regeneración en las personas. Pablo abiertamente rechaza el dominio de las personas por sobre la fe. Y esto lo pueden ver en 2 Corintios 1:2. Pablo rechaza también la dependencia espiritual del líder. 1 Corintios 3, 21 y 23. Voy tirando versículos, por tiempo no se pueden ver todos, ¿sí? El creyente no pertenece al líder, sino a Cristo. Una frase que dejé acá, ahí está. El verdadero Padre espiritual engendra
por el Evangelio y luego desaparece detrás de Cristo. El falso padre espiritual retiene a las personas para sí mismo. El falso padre espiritual retiene a las personas para sí mismo. Si te sentiste así alguna vez, tu padre es Cristo. Es Cristo y nadie más. Les quiero comentar un punto de un comentario que vi mientras estaba estudiando esto, que vi en una Biblia, un comentario por ahí, ya ni me acuerdo, porque uno empieza a leer y buscar, leer y buscar. Me pareció y me parece súper enriquecedor para todos. Y bueno, y es bueno que puedan en la semana estudiar las diferencias que existen, porque van a arrojar mucha luz ya a lo que van a descubrir en el paralelismo. Son muy notorias. El punto de divergencia que vamos a ver de separación está en Números 11. Números 11. Vayamos ahí, por favor. El contexto es que el Señor envía codornices. Versículo 4. ¿Cómo la Biblia se relaciona versículo con versículo, todo con todo? Versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Terrible, terrible. A mí me pasó 2 semanas atrás que venía de la casa de Lucas, de la casa de Lucas. Y carne, estaba así, carne. Y digo, bueno, en casa no había, yo no ceno, en casa no cenamos nosotros, los chicos sí, pero digo, bueno, voy al freezer, a ver que encontré un churrasco por ahí, y bueno, y lo hice. Y digo, pero ellos 40 años comiendo maná del desierto, 40 años maná, y decían, queremos carne, versículo 12. Versículo 12, Moisés diciendo lo siguiente: ¿acaso yo lo concebí? ¿A quién? A este pueblo. ¿Yo concebí este pueblo? ¿O acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo, una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia. Y este es el contexto, y la observación técnica acá es la palabra que utiliza. Yo no los engendré. Moisés no se quiere hacer cargo, pero Pablo se hace cargo. Dice, yo los engendré por medio del Evangelio. Moisés no quiere saber nada. Y dice, arreglátela vos, Dios, yo no sé nada, yo no voy a hacer nada. Es un contraste muy importante de la misma palabra, y técnicamente es concebir, es engendrar en el hebreo, pero la traducción de la Septuaginta al griego es lo mismo, es la misma palabra, es el mismo campo semántico que luego activa Pablo. Moisés rechaza la carga porque no es el originario del pueblo, no puede sostenerlo por sí mismo, y afirma: este pueblo es de Dios, no es mío. En cambio, Pablo asume la responsabilidad pastoral porque fue instrumento para su conversión. Por eso tiene autoridad espiritual derivada del Evangelio, pero claro, con limitaciones, porque anteriormente expresó: Dios es el de la vida, ¿no? No soy yo, no es Pablo, no es Apolos, no es Cefas, es Dios. Como resumen, el punto más profundo que podemos establecer es la progresión redentora.
En Moisés existe una crisis del mediador bajo la ley. En la ley la carga es muy pesada. En Pablo existe una afirmación del Padre espiritual bajo el Evangelio. En el Evangelio y mediante él una vida impartida, mediante la palabra cambia de rol. Porque no es el hombre haciendo, y esto es la ley. Es Dios actuando en nosotros, produciendo obras mediante el Espíritu Santo. Es Cristo en nosotros. Es esa esperanza de gloria. Versículo 16. Muy cortito el versículo, pero muy profundo. Dice, les recuerdo que me imiten. No solo lo dice acá, lo dice en el capítulo 1, también lo dice en Filipenses 3:17. ¿Quiénes son? Como pregunta para nosotros. ¿Quiénes son las hermanas? ¿Quiénes son los hermanos a imitar en nuestra amada congregación? ¿Quiénes son los que tenemos que amar y amar porque no son dignos de imitar? La palabra también te manda a exhortar, ¿no? Siempre hay que mirar a Cristo, puestos los ojos en Cristo, claro, sin duda, pero también es importante, creo yo, tener tutores, a menos con cierto grado de admiración en base a su testimonio, al amor que tienen por Cristo y su palabra. Recordemos, todos necesitamos ser discipulados, todos. ¿Cuáles son tus tutores? Honrémoslos en vida. Antes de irnos a nuestra casa, digámosle, mirá, el momento en el cual me dijiste esto o aquello me hizo muy bien, gracias, yo te agradezco porque fuiste de bendición. Es lindo reconocerlo, ¿no? Versículo 17. Vamos con el otro de los subtítulos que utilizamos, recordar. Envía a Timoteo, hijo amado y fiel en el Señor, la importancia de una pedagogía para resaltar y hacer evidente al discípulo es increíble, y esto lo hace Pablo. Cuando lo envía a Timoteo, dice, mi hijo amado y fiel en el Señor, resalta las cualidades de su discípulo. No está mal decir hijos espirituales, aunque hoy parece que está bastante tergiversado, ¿no? Pero era su hijo espiritual. Timoteo lo era. Y vemos cómo Pablo envía a Timoteo para recordar. Y varias cosas se recuerdan acá. Por ejemplo, de Pablo hacia él. El trato de Pablo hacia Timoteo, ya lo dice. Resalta las cualidades de su discípulo. Es un ejemplo, dice que es un ejemplo, este es un ejemplo para nosotros, para nuestra vida, entre discípulo y discipulador. Y este es un ejemplo de Pablo hacia los demás, de modo individual, ante cada uno de los hermanos. Pero también es un ejemplo hacia la iglesia, porque termina el versículo 17 diciendo, tal como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es un ejemplo para recordar, pero de testimonio de cómo él era, cómo Pablo se comportaba ante su discípulo amado, ante los demás y ante todas las iglesias. Versículo 18. Dice, bueno, algunos se creen, hay dos se creen acá. Primero, se creen muy importantes. Son personas que se creen muy importantes. Y estas mismas personas, porque utiliza una cosa, dice, y los que se creen muy importantes, además, creen que Pablo no va a ir. Creen que yo nunca iré a visitarlos
Algunos pensaban que Pablo no se envía cartas nomás. Como mucho, envía a su discípulo, a Timoteo. Entonces, en nuestros tiempos podían llegar a decir algo como, ¿qué onda con Pablo? Nos tiene miedo, es blandito. Por carta solamente nos dice estas cosas. A ver si se atreve a decirnos todo esto en la cara. Nada que ver. Vayamos un tanto más profundo acá, porque es importante descubrir que en 2 Corintios 10, versículo 1 y 2, que es la otra carga que envió en realidad, los exégetas dicen que se enviaron 4 cartas, ¿no? Solamente tenemos 2, otras 2 se han perdido. 2 Corintios 10, versículo 1 y 2 dice: yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes, les ruego esto por la verdad y dulzura de Cristo. Versículo 2 dice: les ruego que cuando esté entre ustedes no tenga yo que actuar con la osadía que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según los criterios humanos. Versículo 10. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Y el 11, quienes eso dicen deben tener en cuenta que así como somos con palabras y por carta, cuando estamos lejos, así también lo seremos en los hechos. Cuando estemos entre ustedes, Pablo los conocía, sabía cuáles eran sus intenciones, era su corazón. Versículo 19. Estamos llegando, Versículo 19. El subtítulo es conocimiento, para que les quede y puedan asociar, versículos 19 y 20. Dice: estos son engreídos, son envanecidos, y no es lo mismo hablar y ser. Cuando vaya a verlos, todo lo que dicen, vamos a ver si lo ponen en práctica, ¿no? Pablo termina diciendo en el versículo 20 algo importantísimo. Dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Cristo mismo dice: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Ese es el poder, y el poder se transmite mediante la palabra, mediante el Evangelio, mediante el Espíritu Santo, pero no mediante palabras humanas. Pablo lo dijo también en 1 Corintios: cuando hablo con ustedes no hablo con palabras humanas, sino transmito el mensaje de Cristo. Ese es el real poder que nosotros tenemos que hacer uso cada vez que podamos. 2 Corintios 13, 1 al 10, lo dejo para que lo lean, pero yo solamente me quedo con los versículos 2, 3 y 4. 2 Corintios 13, 1 al 10. 13, 1 al 10, los versículos 2, 3 y 4. Les voy a leer. Ya los he dicho antes, como si estuviera presente, vuelvo a decirlo. Aunque ahora me encuentro lejos, les digo a los que antes pecaron y a todos los demás, que en caso de volver esta vez no seré indulgente. Ustedes buscan una prueba de que Cristo, quien no es débil con ustedes, sino que es poderoso en ustedes, actúa por medio de mí. Él, Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y nosotros, aunque también somos débiles en Él, viviremos con Él por el poder de Dios para el bien de ustedes. Ese es el real
poder. El versículo 21 culmina Pablo haciendo dos preguntas que son retóricas y estamos acostumbrados de que visitamos Romanos a las preguntas de Pablo, que son de enseñanza. En realidad, dice, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? ¿No quieren ser visitados? Algunas conclusiones, ya terminamos. Fuimos rápido. Algunas conclusiones. ¿Cómo es nuestro comportamiento lejos y cerca de los demás? Bueno, ya no se escriben cartas, ¿no? Pero se envían WhatsApp. A veces te tomas el tiempo para escribir el texto. Y a veces no te tomás el tiempo y mandas audio. ¿Cómo es tu trato hacia los demás? ¿Imitas a Cristo? Como dice Pablo en 1 Corintios, versículo 16. Imítenme a mí. Y después dice, yo imito a Cristo. ¿Imitas a Cristo? ¿Imitas a los hombres? Si imitas a Cristo, ¿podés decirle a los demás que te imiten a vos como vos a Cristo? ¿Cuán lejos estamos? Y si estamos lejos, ¿qué nos falta para seguir avanzando en nuestro cristianismo, en nuestra cristiandad? Son tiempos de reflexión, de introspección, claro que sí. Creo que son necesarios para seguir adelante el camino de la fe, mirando siempre a nuestro Redentor, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 12. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Cristo Jesús, qué gran testimonio de humildad, de sacrificio y de conducta, como el título que le puse a la predicación. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ha sido leída, porque ha sido pronunciada, Señor, porque el Espíritu Santo se encarga después de transmitir todo, ¿no? De saber y de conocer los corazones, de conocer mi corazón, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuánto nos falta para imitarte, Cristo? ¿Cuánto, Señor? Gracias, Padre. Gracias porque la obra no es nuestra. No hay nada que podamos hacer como lo leímos en la ley. No hay nada que nosotros podamos hacer, sino es Cristo el que actúa en nosotros mediante el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, por los amigos que vienen de visita, Señor. Inquieta los corazones, toca los corazones, Señor, porque la obra en definitiva es tuya. Amén.